presenta análisis del discurso educativo centrado en emociones. Muchas gracias, es un placer poder compartir con vosotros mi experiencia educativa y mi experiencia también de investigación. Yo vengo, también quería, porque luego sé que se me va a pasar, felicitar a la organización del Congreso porque me lo estoy pasando muy bien. Creo que está muy bien organizado, muy bien hecho. Bien, yo vengo a contaros una experiencia educativa que considero, vamos, que creo que todo el mundo la conoce, porque yo llevo casi 20 años envuelta en ella y me parece que todo el mundo ya la conoce, pero no es así, por eso quiero compartirla con vosotros. Yo vengo del Parque Miraflores de Sevilla, del Parque Miraflores que está en la zona norte, lo que ahora se llama Distrito Norte, pero siempre se ha llamado Distrito Macarena. Y el Parque Miraflores es una consecución de los movimientos vecinales, de los movimientos sociales de la ciudad de Sevilla y en la década de los 80. La zona Macarena es un espacio arquitectónicamente bastante denso, donde lo que fue el boom de la construcción de los años 70 no dejó casi ninguna zona verde. Entonces los propios vecinos de esos barrios que acababan de comprar sus viviendas se organizaron de forma que fueron capaces de ocupar una escombrera cercana a los barrios, una gran escombrera de 90 hectáreas y transformarla en uno de los parques más impresionantes de la ciudad de Sevilla. Además de que es el parque más grande de Sevilla, se basó principalmente en dos ideas. El tema de los huertos, de construcción, que es el proyecto estrella del Parque Miraflores, la construcción de los huertos escolares y los huertos de ocio, y la idea de poner en marcha para la recuperación del patrimonio arquitectónico de esa zona una escuela taller. Las escuelas taller es un programa en un principio del Instituto Nacional de Empleo que también nace por esa época, por los años 80. Entonces, de alguna forma, los movimientos sociales que funcionaban y participaban en el Parque Miraflores fueron capaces de combinar esa posibilidad de un proyecto que permitiera que jóvenes procedentes del fracaso escolar y del desempleo pudieran transformar la realidad que luego iban a utilizar los vecinos. La verdad que la experiencia fue una experiencia muy exitosa y vamos, la gente alrededor de la conquista, de la ocupación del parque, de la transformación de esas escombreras, pues se siente muy orgullosa y muchas veces pues se ha dicho que esa experiencia muere de éxito, ¿no? La escuela taller continúa porque el parque siempre ha tenido ese marcado matiz educativo propiciado por los movimientos sociales que en esa época, ya os podéis imaginar, en los años 80 eran grandes idealistas y de alguna forma asumieron la opción pedagógica de la educación popular. O sea, la que es toda el movimiento de Freire, Carlos Núñez y todos los que han continuado un poco con esa tarea. Era también, los años 80, el movimiento de evolución de donde movía toda la educación de adultos de Andalucía, donde se crea el programa, época en la que se crea el programa tan reconocido por la UNESCO de educación de adultos en toda Andalucía. Entonces, fijaros, yo llego a esa escuela y me pongo a trabajar con los chavales y pues más de casi 10 años, casi más de 10 años, trabajando con jóvenes procedentes de los barrios colindantes, con baja cualificación, intentando que se cualificaran en un empleo, una formación profesional, intentando que además la filosofía esa de la que habíamos bebido, del colectivo andaluz de pedagogía popular y todo lo que es la educación popular, continuara de alguna forma viva. La escuela taller pues tenía un marcado el matiz político, ¿no? Entonces, pasan los años, llega la crisis, esta famosa, la última, que antes lo presenta un poco más, pero parece
esta última crisis y el Ayuntamiento de Sevilla, con la Junta de Andalucía, deciden cerrar los proyectos. Tampoco sabemos en qué situación se encuentran las escuelas taller, pero parece que de alguna forma se están enterrando. Entonces, ya avisados, pues empezamos a buscar recursos para intentar que la aventura de 20 años, después de 20 años, desde el año 92, pues que no quedara ahí en el olvido, que no fueran 20 años allí pasados. Y entonces paso desde lo que he llamado yo mi experiencia educativa a mi experiencia investigativa. Entonces comienzo a investigar sobre mi propia práctica docente, pero centrándome en el alumnado. Quería construir, para que de alguna forma eso no se diluyera, quería construir el caso, pero contado con las palabras, con las narraciones, con los testimonios de los alumnos que habían participado en las escuelas taller del Parque Miraflores. Yo pues me dediqué a hacer entrevistas, hice 12 entrevistas en profundidad, en realidad son 6 entrevistas porque les di la longitud, lo puse desde una perspectiva longitudinal, entonces hice 6 entrevistas, primero entrevistas semiestructuradas, abiertas, y otras 6 entrevistas cuando ya había pasado casi 6 meses de la clausura del proyecto. Yo tengo mis categorías ya perfiladas, concretadas, ¿no? Yo sabía muy claro lo que tenía que conseguir en esas entrevistas. Yo quería pues ver las competencias, lo que ellos habían aprendido, los contenidos, su formación política, todas esas cosas las tenía muy claras, categorizadas y muy bien. Pero cuando empiezo con esa cantidad, ese volumen de datos empíricos que yo he sacado de las entrevistas, lo que me encuentro sobre todo son emociones. Los chavales, jóvenes de 16 a 25 años, ellos expresan su experiencia educativa a través de un lenguaje lleno de emociones. Ellos hablan de su felicidad, de lo que sienten, de lo que les gusta, de lo que les apetece, de lo que no les apetece. Entonces, aunque yo fui fiel a mi primera metodología, cuando vi la posibilidad de venir a este congreso, me dije, como tenía esa espinita clavada, me dije, esta es la oportunidad de mirar desde otra perspectiva a mis entrevistas y hacer un nuevo análisis y todo eso que eché, lo que despojé a las entrevistas de todas esas emociones, ahora las voy a recuperar y las voy a volcar para ver lo que realmente han sentido algunos chavales. Elegí una entrevista de una chica, de Alba, porque en mi caso las mujeres estas jóvenes tienen una capacidad increíble de expresar sus emociones frente a los chavales, que los chavales les cuestan más trabajo. Yo no sé si es por eso que os dicen que los hombres no lloran y esas cosas, y las mujeres, pues entonces elegí la entrevista de Alba y me dediqué solo a recoger las emociones. Y es muy interesante los resultados que aparecen, porque leyendo solo y exclusivamente las emociones que expresa Alba, se puede ver perfectamente, se puede entender por qué Alba considera su experiencia educativa como un éxito, considera la escuela taller del Parque Miraflores como un éxito. Y ya hay mucha información en internet, el Parque Miraflores tiene página web, hay de Canal Sur que han hecho algunos programas sobre los huertos, sobre las escuelas taller, eso siempre lo podéis buscar y creo que disfrutaréis porque es una experiencia bastante impresionante. Muchas gracias. Gracias.